importantísima del Instituto Nacional de Salud, que nos ayudó con la toma y el procesamiento de muchas de las muestras de los pacientes que recopilamos mientras ya había empezado el estudio, y por supuesto Debra Colombia, que es la organización donde tenemos el mayor número de pacientes acá en el país. Esta es una enfermedad huérfana y desconocida. Muchas personas, médicos por supuesto, no dermatólogos, ni siquiera saben de qué se trata. Y nosotros pues ya sabemos que es una alteración genética que puede ser heredada o puede ser de novo, de los genes que codifican para todas las estructuras de la unión del nuevo epidérmico. Entonces este esquemita ya todos lo conocemos, digamos que es simplemente para hacer un pequeño recorderis de cómo está estratificada la unión dermoepidérmica. La clasificación la vamos a ver poco a poco, pero esto también es para que veamos como recorderis de lo que ya todos sabemos. Entonces, rápidamente, en aras del tiempo, tenemos la variante simple. La variante simple es un defecto que puede estar en cualquiera de las estructuras que está aquí, precisamente en lo que se llama propiamente la membrana basal, donde tenemos la queratina, donde tenemos la plectina, y el problema viene es acá la subclasificación, porque podemos tener toda la clínica que sea una simple, pero aquí es donde viene el verdadero problema. Esta enfermedad produce un clivaje a nivel de la porción más basal de los queratinocitos de la membrana basal, y podemos ver que produce lesiones superficiales que rara vez van a presentar cicatrización. En la de la unión tenemos el defecto un poco más abajo a nivel de la lámina lúcida, con la laminina 5, que ahora se llama laminina 332, y también tenemos defectos en la integrina alfa 6 beta 4 y algunos filamentos de anclaje. Acá la ampolla se nos va a producir a nivel de la lámina lúcida un poco más profunda, y clínicamente la podemos identificar porque tiende a afectar las mucosas, la piel periorificial, el dorso nasal, y una de las características muy importantes es que presenta un tejido de granulación excesivo. Estos pacientes también pueden tener alteraciones dentales, alteraciones gastrointestinales. Y finalmente el tercer grupo, que es la distrófica, que es la más dramática de todas. Acá tenemos principalmente el problema en el colágeno 7, que es el que está en la región sublámina densa, y en la placa de anclaje que une este colágeno a las fibras de colágeno 1 y 3 de la dermis. La clasificación también, que pues en aras del tiempo no nos vamos a detener acá, pero para que vean también que no es simplemente decir el grupo grande y ya. Acá tenemos una ampolla mucho más profunda que usualmente tiende a dejar cicatriz, con compromiso mucho más extenso, sobre todo en la variante recesiva, niños mucho más comprometidos que usualmente desde la primera semana de vida ya se encuentran con las lesiones, también comprometen mucosas. Y la característica más conocida por nosotros los dermatólogos, que son las manos y los pies en capullo. Estas lesiones hay que hacer un llamado de atención porque esta es una enfermedad nuestra y esto es prevenible y sigue pasando. Entonces, hablando de la epidemiología mundial, tenemos una prevalencia de 32 casos por millón de habitantes, una incidencia de 1.4 por millón de habitantes al año. Pero esto es en el mundo y esto es tomado pues, de bases internacionales. Acá en Sudamérica tenemos un centro muy fuerte que es el de Chile, que tiene una organización de Debra muy consolidada, y el único otro punto de Debra que tenemos acá es Colombia, porque en los países vecinos no tenemos. Pero cuando vamos a mirar en Colombia, resulta que no hay nada, no tenemos nada, nadie nunca ha descrito nada. La realidad entonces es que, pues, como ya vimos, ya sabemos, esta es una enfermedad muy devastadora para la familia y para el paciente. Es muy importante que el diagnóstico lo hagamos temprano y que lo conozcamos. Hay muchos pacientes mal diagnosticados que nacen con ampollas y lo primero que dice el médico que lo recibe es que es un herpes. Entonces hay que conocerlo, hay que educar a la familia. Esto marca el pronóstico de la enfermedad porque es la mamá, es la familia la que le va a cuidar las heridas al niño. Tenemos que apoyar a nuestras organizaciones como Debra, que la tenemos acá, hay que aprovechar que la tenemos acá, la estamos realmente subestimando. Y todo esto, ya cuando tengamos todo esto consolidado, podemos entrar en lo que es la investigación. Entonces, para poder tener un niño en buenas condiciones con esta enfermedad, necesitamos, primero que todo, un sistema de salud que más que bien lo tenemos con sus problemas y todo, pero lo tenemos. Y lo otro que hay que hacer para poder ayudar a estos niños es continuar la investigación, porque como todos sabemos hasta el momento no hay ninguna terapia que pueda corregir como tal
En este momento ya se están adelantando estudios a nivel mundial con células madre, con fibroblastos, terapias ya de autoinjertos en los pacientes que pueden llegar a tener áreas de piel sana. Pero necesitamos que esto sea integral. Y acá en Colombia todavía no tenemos esta integración. Nosotros nos estamos limitando a lo que nos ofrece el sistema de salud. Entonces, lo primero que hay que hacer es sospechar la enfermedad. Como ya dijimos, esto es un problema que se presenta en el territorio nacional, sobre todo en las áreas donde no tenemos acceso a dermatólogos entrenados. Ya teniendo la sospecha, perdón por eso. Ya teniendo la sospecha podemos hacer un diagnóstico, y para poder hacer un diagnóstico necesitamos, como casi siempre en dermatología, clínica e histología. En cuanto a la clínica, tenemos, obviamente, tener la experiencia y tenemos que tener el conocimiento. Y hay que hacer una pequeña acotación muy importante en cuanto a la toma de biopsias, porque hay muchos profesionales, incluso colegas de nosotros, que no conocemos bien cómo tomar la muestra. La ampolla hay que inducirla. Tiene que ser una ampolla nueva. Si la ampolla está nueva, garantizado que está nueva, podría en teoría, y siempre tenemos que tomar 2 biopsias. Una que incluya la ampolla y otra de los 5 milímetros alrededor de la ampolla, que esa es la que vamos a meter en el medio especial para el procesamiento, idealmente con microscopía electrónica o con alguna otra técnica que tengamos a disposición. Y en cuanto a la histología, hay que recalcar que la que usamos usualmente, la típica HE, nuestra coloración básica, no es suficiente, porque se ve la ampolla a nivel de la unión dermoepidérmica, pero cuando va uno a mirar estructuralmente dónde está la ampolla, es imposible con una coloración básica. Entonces necesitamos idealmente microscopía óptica de alta resolución, necesitamos microscopía electrónica, que realmente es el gold estándar, y que acá en Bogotá tenemos entrenados, certificados 2 personas. Tuvimos la fortuna de contar con el doctor Genesaín, que nos ayudó a leer las muestras que alcanzamos a tomar. Y podríamos utilizar también la inmunistoquímica, que la inmunistoquímica lo que hace es marcar algunas proteínas claves de la unión dermoepidérmica, y con eso ya tenemos una guía para ver por dónde se hizo el clivaje de la ampolla. Pero cuando vamos a mirar esto, acá en Colombia no hay. Tenemos 2 en Bogotá y en el resto del país no hay. Los pacientes muchas veces llegan solamente con la HE, si es que llegan con la HE. Entonces, si vamos a hacer un tratamiento para estos niños, primero necesitamos saber qué es lo que tenemos en el país. Acá en Colombia, como ya habíamos dicho, tenemos registros de nada, ni de epidemiología, no sabemos de qué se están enfermando estos niños, de qué se nos están complicando, no tenemos información absoluta de la distribución. Entonces el objetivo nuestro fue dar un primer paso, y el primer paso es caracterizar la población que tenemos acá, y nos apoyamos en Debra. ¿Por qué? Porque es la mayor fuente de pacientes que tenemos en el país. En ninguna otra organización tenemos tantos pacientes con la enfermedad, y el acceso a las historias clínicas que ellos muy amablemente nos facilitaron. Objetivos específicos podemos ver varios, pero quisiera recalcar que es que tenemos que empezar a investigar por estos niños. Y esto que nosotros hicimos es simplemente la base para que sepamos por dónde es que tenemos que ir, cuál es el camino que tenemos que seguir en cuanto al apoyo para estos pequeños. Esto fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Tomamos todos los pacientes vivos que estuvieran asociados a Debra de 2009 a 2004 y logramos un total de 45 pacientes. Perdón, de 2009 a 2014, un total de 45 pacientes. El criterio de inclusión era que el paciente tuviera un diagnóstico fuera clínico o histológico de la enfermedad, obviamente de los asociados a Debra, y criterios de exclusión, que el paciente o la familia se rechazaran pertenecer al estudio. Ninguno rechazó.
Tuvimos muchísimas variables, esto solamente para mostrarles un poquito la complejidad del estudio, pero pues no nos vamos a detener acá. Y pasamos a los resultados. Una distribución de sexo pues, más o menos equitativa, concordante con lo que tenemos en la literatura internacional. Y por fin el mapa tomó algo de forma. Podemos ver cómo están distribuidos los pacientes de acuerdo a los departamentos. En ese momento teníamos un paciente de Venezuela, que ya que allá no hay, pues se vino para acá. Y actualmente, que no alcanzó a entrar en el estudio porque llegó después, un paciente incluso de Ecuador. Los pacientes están empezando a buscar ayuda acá. Podemos ver obviamente pues la sede más grande de EBRA, la más importante, está acá en Bogotá, entonces tenemos muchísimos pacientes acá en Bogotá. En cuanto a la distribución, teníamos un paciente con la variante adquirida, que pues obviamente el paciente ya estaba en su tratamiento aparte, porque sabemos que esta es, digamos, la fisiopatología es diferente. Tuvimos una predominancia de la variante distrófica muy importante. Creemos que es porque estos son los pacientes que más buscan ayuda, porque de verdad la necesitan por lo devastadora que es la enfermedad. Y este rojo que tenemos en la simple es porque tenemos un síndrome de Gittler ya diagnosticado, confirmado, de un paciente que inicialmente pensamos que tenía la simple. Cuando vamos a mirar, esto es nacional, cuando vamos a mirar en Bogotá, tenemos que muchos de los pacientes tienen la variante distrófica y muchos de estos pacientes ya tienen secuelas que pudieron haber sido prevenibles. Esta fue una cosa que nos impactó muchísimo porque de todos los pacientes, solamente 24 pacientes tenían biopsia. 21 de esos pacientes con diagnóstico no tenían ni siquiera la biopsia de piel. Y ya vamos a ver otra cosa bastante impactante que ustedes vieron ahí, que es la correlación entre la clínica y la histología. Entonces, tuvimos muchas dificultades, por supuesto. Creemos que hay muchísimos más pacientes mal diagnosticados o subdiagnosticados. Se estima que en Colombia hay al menos unos 200 pacientes que no tenemos asociados a EBRA. Y muchísimos pacientes pueden ser porque no tienen el acceso o porque tienen una variante, por decirlo así, simple o localizada, que no les genera mayor comorbilidad y de pronto por negligencia, sea la familia o de quien sea, los pacientes no buscan la ayuda. Tenemos el problema de que muchos de estos pacientes viven en área rural, difícil acceso al sistema de salud. No tenemos datos específicos porque como tenemos pacientes vivos, no sabemos de qué se están muriendo nuestros pacientes, aunque las primeras causas son principalmente el carcinoma escamocelular y las infecciones durante los primeros años de vida. Y tenemos el problema del apoyo a la investigación, y es que este proyecto inició como algo mucho más grande, mucho más bonito. Nosotros queríamos hacer una intervención biopsiando a todos los niños que lo necesitaran, pero cuando fuimos a pedir ayuda a Colciencias, creemos que es porque se trata de una enfermedad huérfana que probablemente no tenga mucho futuro y nadie más está ayudando, pues nos negaron el apoyo. Y los otros que son los problemas, pues como tal de EBRA, que la adherencia del personal voluntario es difícil porque estamos en una entidad que es sin ánimo de lucro, conseguir los insumos es difícil y muchas personas ni siquiera saben que existen. Entonces, en cuanto a los resultados, tenemos un rango de edad de 1 a 43 años con una media de 10. La discordancia clínico-patológica fue alarmante porque los que tenían biopsia un tercio no concordaban entre lo que decía el especialista y la biopsia. Consanguinidad entre padres es una cosa que discordó respecto a lo internacional porque solamente una familia tenía este problema. Y quiero llamar la atención de esto nuevamente: manos en capullo y pie en capullo tenían muchísimos pacientes, y estas son las cifras de los 45. O sea, de los que tienen la distrófica, la gran mayoría ya tienen esas alteraciones, y cabe resaltar que esto solo con educación al paciente es prevenible. Esto tiene gran discordancia con lo que tenemos en la literatura internacional, donde ustedes pueden ver que la simple es la más común, y todos los que hemos leído el tema sabemos que la simple es la más común, pero hay que tener en cuenta todo lo que ya hablamos del subregistro en nuestro medio. Las complicaciones más importantes son las dentales. Estos niños usualmente tienen caries, tienen anodoncia, tienen contracturas por las heridas en la cavidad oral y malformaciones dentales. La que sigue son las gastrointestinales, que estos niños usualmente tienen malabsorción, anemia, constipación, y esta que es muy importante, sobre todo en las variantes de unión y algunas veces en la distrófica, que es la estenosis esofágica, que tampoco tenemos quien nos ayude porque en Colombia no hay gastroenterólogos que nos apoyen a hacer dilataciones de este tipo. Las oculares afortunadamente no son tan comunes, y las dermatológicas, que ya las conocemos. Entonces, en conclusión, necesitamos primero que todo sospechar la enfermedad. Estos niños necesitan un apoyo interdisciplinario. Nosotros como dermatólogos somos los que tenemos que liderar el tratamiento de este niño. Esto es una enfermedad de piel, esto es nuestro.
y muchos